próximo jueves, creo que es 8 de septiembre. Así es, jueves 8 de septiembre vamos a tener el primer examen parcial a las 07:15 horas y va a ser de carácter presencial hasta las clases que desarrollemos este día. Repito, jueves 8 de septiembre, 07:15 horas, primer examen parcial presencial, es decir, escrito, es decir, de la forma tradicional. ¿Alguna pregunta, duda sobre esto, sobre este anuncio que acabo de hacer? ¿Se me está escuchando? Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, entonces quedamos que las clases que veamos hasta este día queda para el jueves 8 de septiembre, primer parcial. Bien, entonces habiendo aclarado eso, el tema que hoy desarrollaremos se llama reproducción. Antes de entrar de lleno a este tema, primero hablemos sobre el concepto de reproducción. En realidad, la reproducción es una función básica que tienen todas las especies en el universo, en la Tierra. Es decir, eso permite que se perpetúen los organismos de determinada especie. Imaginémonos que por alguna razón los humanos de repente nos volviéramos estériles todos. Hasta los niños que recién nacidos nacieran estériles, imagínense usted. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, dentro de unos 100, 110 años o 80, 70 años? La especie humana disminuiría drásticamente. Habrá casos probablemente de uno o dos que sobrevivan hasta 120 años, pero la mayoría de humanos habrían desaparecido, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, la naturaleza desarrolla el fenómeno de reproducción. Y para ello, la misma naturaleza se ha inventado un montón de estrategias. Y no solo no solo los animales, también las plantas. Ahí, por ejemplo, ustedes ven que las plantas tienen flores con colores bien agradables, bien bonitos, olores bien agradables para llamar la atención, desarrollan miel y todo eso para llamar la atención de gorriones, de abejas, para que pasen el polen de una flor a otra. Por ejemplo, en los vertebrados, en el caso de la gran mayoría de vertebrados, con excepción de los primates, donde nos incluimos los simios, los monos, los micos, los humanos, de ahí el resto tienen celo cada cierto periodo las hembras, entonces por eso vemos a las perras cuando andan en celo, o a las gatas cuando andan en celo, que además los grandes relajan en los techados, ¿verdad? Y en el caso, les decía, desde la familia de los primates, donde estamos todos los primates, todos los monos, micos, humanos y todo, entonces las hembras permanecen dispuestas a mantener relaciones todo el tiempo. Es la diferencia del resto de mamíferos, de vertebrados, como quiera que sea, existen diferentes estrategias para lograr la reproducción. Y también, obviamente, existen partes del cuerpo de cada organismo que permiten lograr el acto de la reproducción. Existen órganos que están orientados para eso. Pues resulta que en el caso de los insectos también se reproducen. Y hay dos grandes formas de reproducción, la sexual y la asexual. En el caso de las sexuales, cuando se une un espermatozoide con un óvulo y se intercambia material genético. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, pongamos el caso de Luisa y que Luisa sale embarazada y nace Luisito. Entonces resulta que Luis aporta sus espermatozoides con 23 cromosomas y Luisa con sus óvulos con 26 cromosomas. Al unirse forman un cigoto de 46 cromosomas, que es el que posteriormente se convertirá en embrión hasta desarrollar un individuo que se va a llamar Luisito. Entonces, allí hubo un intercambio de material genético. ¿Por qué? Porque la información del padre se combina con la información de la madre, de manera tal que Luisito tiene información, 50% de información genética de Luis y 50% de información genética de Luisa. Es un proceso de intercambio de información genética. En los insectos también se da ese fenómeno que les acabo de explicar, que es reproducción sexual. Pero también en los insectos se dan casos de reproducción asexual. Y en los casos de reproducción asexual, los insectos significa que pueden a partir del óvulo formar un individuo. Es decir, significa que en ese caso no hay intercambio de material genético, porque el óvulo de por sí mismo se desarrolla hasta formar un nuevo individuo. Estamos frente a un caso de reproducción asexual. Eso va a depender de la especie. No todos los insectos se reproducen asexualmente. Solo algunos, ya veremos ejemplos bien conocidos de cuáles son los que se reproducen de manera asexual, pero la gran mayoría lo hacen de forma sexual. Bien, he hablado sobre el concepto de reproducción.
la importancia y he dicho algunas líneas ahí para que tratemos de entender el concepto, pero quisiera oír de su parte si tienen una idea clara, por ejemplo, para qué se pretende con la reproducción y me mencionen ejemplos o cualquier cosa que ustedes quieran comentar sobre el concepto de reproducción para arrancar la clase. Dejo aquí entonces el espacio para que alguien quiera participar. ¿Alguien quiere participar mencionándonos ahí que entonces vamos a hacerlo puntualmente? Le vamos a pedir a Cristian Josué que nos diga cuál es el propósito de la reproducción, Cristian Josué. Vamos a ver, Cristian, si se pone bien el micrófono porque casi no se le escucha. Tiene problemas de comunicación, Cristian, entonces le vamos a pedir a Denilson. Denilson Alfredo, ¿y usted por qué cree que cuál es el propósito de la reproducción? Bueno, yo creo que el propósito de la reproducción sería, en mis propias palabras, una forma de como de multiplicar, por ejemplo, en los animales a la hora de reproducirlos multiplicamos los animales, los convertimos en más y así poco a poco se va extendiendo eso y vamos teniendo más desarrollo ahí en ese proceso. Muchas gracias, Edison. Ahora le preguntamos a Alan Steele. ¿Y usted qué opinión tiene? ¿Cuál es el propósito de la reproducción? Para mí la reproducción es la forma en que las especies tienen para lo que es multiplicar su genética, ya que cuando hablamos de especies nos referimos a tipos de animales que pueden reproducirse, comparten su material genético y de hecho esas crías pueden transmitir también lo que es otro ser vivo. Va muy bien, entonces hay algo, claro, a través de la reproducción se da la multiplicación de individuos y eso lo que garantiza es que sigan existiendo individuos de la misma especie. Puse el ejemplo de los humanos que si se esterilizaban, imaginémonos los gatos, que los gatos por alguna casualidad, ningún gato puede ya procrear, todos quedarían estériles, incluso los que van a nacer este día. Y los que van a seguir naciendo en adelante, todos los gatos serían estériles, entonces significaría que con el tiempo ya no habrían gatos sobre la faz de la tierra. Entonces significa que a través de la reproducción se garantiza la perpetuidad de la especie. Es decir, se garantiza la perpetuidad de gatos, de perros, de humanos, etc. Entonces, y al hacerlo, ¿cómo se hace? Multiplicando. Cada vez nacen nuevos individuos que se van multiplicando, multiplicando, y de esa manera siguen existiendo representantes sobre la faz de la tierra de determinados organismos. Cuando ya la especie deja de reproducirse, entonces se extinguen. Un caso actual lo tenemos con los osos panda. Por razones de intervención del hombre, fue cazando los osos pandas hasta que los ha llevado a una población mínima, muy mínima. Y entonces los tienen ahora en cautiverio, en cuidados intensivos, se podría decir, y se celebra cuando sale de repente en los periódicos, en las redes, de repente sale la noticia, nace oso panda en el zoológico de China, en el zoológico de Nueva York. Es un día de celebración porque los pandas están condenados a desaparecer, porque ya es difícil que como están en cautiverio y por diversas razones, ya los pandas ya están naciendo individuos con estériles, entonces ya es difícil conseguir a fértiles. Entonces, y cuando nace uno, por eso es motivo de una gran celebración, porque son una especie que está condenada ya a desaparecer sobre la faz de la tierra. Entonces ya está fallando el proceso de reproducción y mucho tuvo que ver el hombre por la caza masiva que hizo de este tipo de organismos, ¿verdad? Entonces por eso es que si no les sorprende, de repente escuchan ustedes en la noticia, nace un panda, entonces celebración a nivel mundial. Por eso, ¿verdad? Porque están a punto de extinguirse. Bueno, entonces hablando sobre el proceso de reproducción, les decía que los insectos igual, ¿verdad? Y que los insectos, como son bien complejos, tienen un montón de formas de reproducción. Vamos a hablar de oviparidad, viviparidad, ovoviviparidad, poliembrionía, hermafroditismo, partenogénesis, parenogénesis. Al final de esta clase vamos a dominar cada uno de esos conceptos. Empezaremos por la oviparidad. En este caso, es simplemente lo que consiste en que los embriones se desarrollan a partir de un huevo. Eso significa oviparidad. Tiene que ver con un huevo.
En caso de la viviparidad, los embriones se desarrollan directamente dentro de la madre. Entonces hay una diferencia entre viviparidad y oviparidad. Aquí estamos hablando de la existencia de un huevo, pero en este caso estamos hablando que los embriones se desarrollan directamente dentro de la madre. Entonces, ¿qué significa? Que hay insectos que la hembra los pare, no pone huevos, sino que los pare. Así es que, sorpréndase, hasta este momento usted quizás pensaba que todos los insectos ponen huevos, las hembras, pero hay casos en los que no. Hay casos que la hembra no pone huevos, sino que pare sus hijos. Eso es viviparidad. Es decir, en vez de poner huevos, la cría nace viva. Es nuestro caso. Los humanos así nacemos. Somos vivíparos los humanos porque nacemos de un solo. Nuestra madre nos pare y de ahí nacemos. Entonces sucede igual con algunos insectos. Ejemplos, algunos casos de pulgones. Ahí se da ese fenómeno. Pero también existe la ovoviviparidad. En este caso, lo que sucede es que hay una mezcla. ¿Por qué hay una mezcla? Porque los embriones se desarrollan dentro de huevos, pero ese huevo se desarrolla en el interior de la madre. Entonces, en su momento, se está desarrollando el embrión dentro del huevo dentro de la madre. Cuando ya está listo, pare como si fuera vivir de manera vivípara, pero realmente se ha desarrollado dentro de un huevo dentro de la madre, pero nace de manera vivípara. Existe también la poliembrionía. En este caso, poli mucho y embrionía, muchos embriones. Entonces, lo que pasa es que en este caso, en los huevos, puede haber no solo un embrión, sino que muchos. Existe la producción de 2 o más embriones en un solo huevo. Existe también el hermafroditismo. Esto lo que nos quiere decir que el mismo insecto es capaz de producir óvulos, pero también es capaz de producir espermatozoides. Forma ambos tipos de gametos, masculinos y femeninos. Existe también la partenogénesis. En este caso es el óvulo quien participa, ya que ese óvulo se desarrolla sin que se haya unido a un espermatozoide, es decir, sin que haya sido fecundado. A eso significa partenogénesis. Son los casos aquellos en los que el óvulo comienza a desarrollarse y se forma un nuevo individuo, pero no se mezcló con ningún espermatozoide. Eso se llama partenogénesis. La partenogénesis es bien compleja, entonces eso da lugar a que exista una forma de clasificarlos de acuerdo al sexo de la descendencia. Por ejemplo, podemos hablar de anfitoca si la descendencia incluye tanto machos y hembras de manera indistinta. Pueden nacer machos, pueden nacer hembras. Entonces estamos frente a tipo de partenogénesis anfitoca. Pero también existe la renotoca. En este caso solamente nacen machos. Pero también hay un caso en el que nacen solo hembras. Entonces estamos hablando de telitoca. Así es que hablamos de anfitoca, renotoca y telitoca. Renotoca nacen machos o hembras. Renotoca solo machos y telitoca nacen solamente hembras. ¿De dónde nacen? De óvulos que solamente se han desarrollado ellos mismos sin haber intercambiado espermatozoides, con material genético con espermatozoides. Un tipo de reproducción asexual llamado partenogénesis. Entonces, repetimos, el óvulo puede dar lugar a machos y a hembras. Entonces estamos hablando de anfitoca. Puede dar lugar ese óvulo solo a machos. Entonces estamos hablando de renotoca. Y si da lugar ese óvulo solo a hembras, entonces estamos hablando de telitoca. Todos los tres que acabo de mencionar son ejemplos de partenogénesis. Y la partenogénesis lo que significa es que el óvulo no es fecundado. El mismo se desarrolla para dar lugar a un nuevo individuo. Y uno de los casos más conocidos es el de las abejas. Vamos a estudiar este caso de las abejas muy detenidamente porque es importante. Ustedes en su momento van a trabajar con apiarios y todo eso, entonces necesitan saber este dato muy interesante de las abejas. Fíjense que en las abejas se da tanto reproducción sexual como reproducción asexual. Por otra parte, he de mencionar que en las abejas hay una disparidad en cuanto al número de cromosomas. Es decir, la hembra tiene un número y el macho tiene otro. La hembra, por ejemplo, tiene 32 cromosomas en sus células somáticas y los machos tienen 16 en sus células somáticas. Recuerde usted que nosotros, los humanos, si queremos comparar, nosotros tenemos 46 cromosomas en nuestras células somáticas
y tenemos 23 en nuestras células sexuales. O significa que el humano tiene 46 cromosomas en sus células somáticas y 23 en los espermatozoides y 23 en los óvulos, según sea macho o hembra. Por si no lo recuerdan o por si no lo saben, cuando hablo de células somáticas, estoy hablando de todas las células menos las células sexuales. Esas son las células somáticas, todas las células del cuerpo menos las células sexuales. Por ejemplo, células de la piel, células de los músculos, células de los órganos. Todas esas células, en el caso de los humanos, tienen 46 cromosomas. Pero si es un macho, sus espermatozoides tienen 23. Y si es una hembra, sus espermatozoides, perdón, si es una hembra, sus óvulos tienen 23. Recuerde usted que en el caso de los machos, los espermatozoides provienen de una célula que se llama espermatogonia. Y en el caso de las hembras, los óvulos provienen de una célula que se llama ovogonia. En ese caso, la espermatogonia de los machos tiene 46 cromosomas y la ovogonia de las hembras tiene 46 cromosomas. Pero en el caso de los machos sufre un fenómeno que se llama espermatogénesis y en el caso de las hembras sufre un fenómeno que se llama ovogénesis, mediante el cual el número de cromosomas se reduce a la mitad. Es decir, estamos hablando de meiosis. Usted vio esto en biología general. Recuerde, la meiosis es la reducción del número de cromosomas a la mitad. Y hay dos tipos de meiosis, espermatogénesis y ovogénesis. Entonces, repito, las espermatogonias sufren meiosis, un tipo de espermatogénesis mediante el cual el número de cromosomas se reduce a la mitad. Eso significa que las espermatogonias van a dar lugar a la formación de espermatozoides. Pero las espermatogonias en el caso de los humanos son de 46 cromosomas y los espermatozoides van a ser de 23. Y en el caso de las hembras tienen ovogonias de 46 cromosomas. Da lugar a un tipo de meiosis llamada ovogénesis u ovogénesis, así también se conoce, y el número de cromosomas va a resultar que es la mitad. Entonces, cuando ya están a la mitad, los espermatozoides de los óvulos se unen y entonces 23 más 23 va a dar 46. Es decir, se recupera el número de cromosomas de la especie. Estoy hablando de los humanos para que comparemos con el de las abejas. Tengo una duda, no sé si estoy grabando bien esto. Voy a regresar acá, perdón un segundo. Ahora que empiezo la clase, después va a ser complicado. Sí, estamos grabando. Tenía esa duda. Bien, entonces, antes de explicar esta imagen, quiero ver cómo estamos, si hemos entendido bien lo que les acabo de hablar. Estoy poniendo el caso de los humanos para que comprendamos después bien el caso de las abejas. Entonces, en el caso de los humanos, hablé de dos células. Hablé de espermatogonias y hablé de gametos. Los gametos son de dos tipos, espermatozoides y óvulos. En todo caso, los gametos son llamados células sexuales. Y también hablé de células somáticas. Y les decía que las células somáticas son todas las células del cuerpo menos las células sexuales. Bien, la pregunta que quiero hacer es la siguiente. En el caso de los humanos, ¿dónde se encuentra la condición diploide? ¿En las células somáticas o en las células sexuales? ¿Dónde se encuentra la condición diploide, perdón, ¿cómo se llama? En los humanos? ¿En las células somáticas o en las células sexuales? ¿Dónde está la condición diploide? Bien, voy a hacer otra pregunta. ¿Nunca había escuchado usted el término diploide y haploide? En la sexual creo que está. Repito, ¿ya habían escuchado el término diploide y haploide? Sí. Vale, entonces ya le escucharon, tendrían que responderme. ¿Dónde está la condición diploide? ¿En las células somáticas o en las sexuales? La somática. En las somáticas, significa que tiene 46 cromosomas. Entonces, en las sexuales está la condición haploide. Otra pregunta. ¿La condición diploide cómo se representa? ¿Cómo se representa? O de otra manera, ¿cómo se representa la condición haploide? La parte de células somáticas tiene 46 cromosomas. No, me refiero a un símbolo. ¿Con qué símbolo representamos la condición haploide y con qué símbolo representamos la condición diploide?
¿Alguien sabe? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Un segundo, entonces vamos a invertir unos 5 minutos en repaso. Bueno, nosotros contenemos una condición diploide que en el caso de los humanos es igual a 46. Y tendremos una condición haploide que en el caso de los humanos es igual a 23. Pero esta n es minúscula. Para llegar a esta condición haploide, estas células tuvieron que pasar por un fenómeno conocido como meiosis. Y la meiosis se divide en espermatogénesis y oogénesis, también conocida como ovogénesis. Entonces, una vez estas células que pueden ser, por ejemplo, en este caso, en la espermatogénesis, las células que entran en espermatogénesis son conocidas como espermatogonias. Y las que entran en ovogénesis son conocidas como ovogonias, también conocidas como oogonios, si usted quiere. ¿Dónde están estas? Estas están en los testículos. Estas están en los testículos. En los testículos y estas están en los ovarios. Ahí están. Entonces, tienen su proceso por el cual entran en cualquier tipo de fenómeno o espermatogénesis o ovogénesis para dar lugar a espermatozoides y a, ¿cómo se llama? Óvulos. Entonces, quiere decir que las espermatogonias están en los testículos y dan lugar a espermatozoides. Y los ovogonias están en los ovarios y dan lugar a óvulos. Y los óvulos son haploides. Entonces, al ser haploides, entonces aquí número de cromosomas reducidos a la mitad. Entonces, aquí están óvulos y espermatozoides. Una vez se une un óvulo, si se une un óvulo con un espermatozoide, entonces el nuevo individuo va a tener 46 cromosomas. Estamos hablando de humano. Es decir, N nos va a ser igual a 2N. Bien, voy a colocar esto en forma de presentación. Leanlo y me dicen si tienen preguntas. Leanlo, por favor. Ok, ¿alguna pregunta sobre lo que está ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende claramente? Bueno, entonces, ahora sí vamos a pasar a explicar esto. Observe usted aquí que la abeja tiene células somáticas de 32 y el macho células somáticas de 16. Pero hay células somáticas que se convierten en gametos, tanto en la hembra como en el macho. Entonces significa que estas células somáticas serían las que van a dar a óvulos o a espermatozoides. En este caso solamente es a óvulos y el número de cromosomas se ha reducido a la mitad. Bueno, perdón, también forma macho, aquí está el de 16. Entonces, aquí esta forma para 16, para espermatozoides y para 16 para óvulos. Entonces, de aquí de las células somáticas, entrado a un proceso, si va a formar óvulos, entonces va a ser una ovogonia, y si va a formar espermatozoides, va a ser una espermatogonia. Pero
aquí entra un fenómeno que se conoce como meiosis, porque el número de cromosomas, si usted se fija, está reducido a la mitad. De 36 pasó a 16. La meiosis también es conocida como división reduccional, porque reduce el número de cromosomas a la mitad. Por eso se llama división reduccional. Pero en el otro caso, esta es la hembra, fíjese, la reina, la hembra, pero vámonos al macho. El macho tiene células somáticas de 16 cromosomas todas. Y él no sufre meiosis, sufre mitosis. Y entonces forma espermatozoides igualmente con el mismo número de cromosomas que las células somáticas. 16 acá, 16 acá. Recuerde usted que en la mitosis el número de cromosomas es igual en la célula madre como en las células hijas, en la mitosis. Y en la meiosis no. En la meiosis el número de cromosomas está reducido a la mitad. Pues resulta que las células, en el caso de las hembras, puede, si tiene 16 cromosomas, entonces de aquí ellos solos, este solo gameto se va a desarrollar y va a formar un macho. Aquí no interviene ningún óvulo, sino que él solo se desarrolla y forma un macho. Este es un ejemplo de partenogénesis mediante la cual se forman machos. Un ejemplo, arrenotoca. ¿Te acuerdas que vimos una clasificación? Entonces, aquí este gameto se desarrolla y forma por partenogénesis un macho. Pero, ¿qué sucede cuando forma óvulos? Estos óvulos se van a formar, se van a unir, mejor dicho, a los espermatozoides que desarrolla el macho. Entonces, 16 más 16 va a dar un individuo que tiene 32 cromosomas y el individuo siempre, siempre, siempre va a ser hembra. En este caso, siempre vamos a tener hembras. Muy bien, observe ese esquema y me dice si yo creo que no he entendido o si he entendido excelente, me dice usted. Lea ahí, vea bien el esquema y me dice. ¿Alguna pregunta? Dígame si entendió o no entendió. ¿Puede explicarlo de vuelta, ingeniero? Excelente, de acuerdo. Ahí vamos, no hay problema. Muy bien, tranquilos, vamos a explicarlo de nuevo. Ponga atención porque lo vamos a explicar de nuevo. Estamos explicando cómo se dan los fenómenos de reproducción en las abejas. Y resulta que en las abejas se dan dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Ya dijimos que cuando se da la reproducción sexual es cuando se une un óvulo con un espermatozoide. En cambio, cuando se da la reproducción asexual, de un solo individuo, de un solo óvulo, se forma un nuevo individuo. Veamos ese caso en la abeja. Pues, para empezar, vamos a decir que en las abejas, a diferencia de los humanos, la hembra tiene un número de cromosomas diferente al del macho. La hembra tiene 32 y el macho tiene 16. ¿Qué sucede en los humanos? En los humanos, tanto la hembra como el macho tienen el mismo número de cromosomas. Bien, entonces desde ahí empezamos ya a notar una diferencia. Y nos vamos a empezar a preguntar, ¿y por qué el macho tendrá un número de cromosomas diferente al de la hembra? Y si usted se fija, el macho tiene la mitad del número de cromosomas que la madre, o sea, la hembra. Esta es la madre de este. Si le decimos la reina madre, la tiene la mitad. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver. Antes de continuar, también vamos a recordar que las células sexuales, es decir, los gametos, es decir, los espermatozoides y los óvulos, para que se formen previamente pasan por un fenómeno que se llama meiosis, en el caso de los humanos. Y también en el caso de algunas células de las abejas. Pero, ¿cómo es esto? Bueno, en el caso de los humanos,
tenemos unas células que se conocen como espermatogonias y otras que se llaman como ovogonias. Unas están localizadas en los testículos y otras en los óvulos. Y esas células que son somáticas se dividen, es decir, son dos genes, se dividen y sus células hijas son N, es decir, el número de cromosomas reducido a la mitad. ¿Por qué se reducen a la mitad? Imagínense qué pasaría, por ejemplo, si los óvulos y espermatozoides no se dividieran. Entonces quiere decir que, perdón, los óvulos y espermatozoides no. Si las espermatogonias y las ovogonias no se dividieran, de las espermatogonias nacieran espermatozoides con 46 cromosomas y de los óvulos naciera, de los ovarios, quiere decir, de los que se forman ahí, de las ovogonias, nacieran óvulos también con 46 cromosomas. Entonces, cuando un óvulo con 46 cromosomas se uniera a un espermatozoide con 46 cromosomas, naciera un individuo con ¿cuántos cromosomas? Con 92. Ya no sería humano. A saber qué sería, pero no sería humano. Entonces, para evitar eso, la naturaleza inventó una estrategia por medio de la cual reduce el número de cromosomas a la mitad. De manera tal que los espermatozoides llevan 23 y los óvulos llevan 23. Entonces, cuando un espermatozoide se une con un óvulo, 23 más 23, nuevamente se recupera el número de 46. Esa es la meiosis. Que si se trata de formar óvulos, se llama ovogénesis, y si se trata de formar espermatozoides, se llama espermatogénesis. Entonces, eso lo vemos en las abejas. Por ejemplo, acá estamos hablando de meiosis. De 32 formó 16. Mire, 16. Células hijas con 16. Se han reducido a la mitad. Pero aquí pasa un fenómeno muy interesante. Fíjese bien que acá esta célula entra en partenogénesis. Este gameto entra en partenogénesis. ¿Qué significa esto? Que este gameto va a empezar a madurar el solo. Cuando digo el solo es que no llegó un espermatozoide, no que el solo empezó a desarrollarse y forma un macho. Y el macho es también de 16 cromosomas, todas sus células. Todas sus células somáticas van a ser de 16 cromosomas. Pero por otra parte también, entre las células que entraron en meiosis en la abeja, hay unas que son los óvulos, se van a unir con un espermatozoide. Y al unirse van a formar un nuevo individuo de 32 cromosomas. Entonces, en este caso de aquí arriba estamos hablando de una reproducción asexual y en este caso de aquí abajo de una reproducción sexual. Es importante mencionar que por partenogénesis se forman machos y por fecundación se forman hembras. Por fecundación sexual se forman hembras. Eso es muy importante mencionarlo. También es importante mencionar que este macho en su momento va a formar, o sea, este que está aquí en su momento va a formar espermatozoides. Y que esos espermatozoides no entran en meiosis, sino que entran en mitosis. Y se recordará la diferencia entre una de las diferencias entre mitosis y meiosis es que mientras en la meiosis el número de cromosomas se divide a la mitad en las células hijas, en la mitosis se conserva igual el número de cromosomas. Entonces, como esta entra en mitosis, el número de cromosomas se conserva igual. Así que este espermatozoide se va a unir a este óvulo y entonces va a formar un individuo 32 que se va a hacer una hembra. Entonces, lo de aquí arriba es reproducción asexual y lo de aquí abajo es reproducción sexual. Vuelvo a preguntar, ¿se entendió eso? Yo digo que sí. Y alguien que no haya entendido. Bueno, entonces vamos a preguntar Profe, para ver cómo. Dígame. ya hasta ahorita me acabo de conectar, es que me salí porque se me acabó el internet, me perdí una buena parte de la clase, pero no sé si puedes subir la grabación para poder ahí agarrar el hilo de la clase. Después. ¿Cómo subir la grabación? Sí, claro. Bueno, ahí tengo unas pendientes. Claro, esto se sube a Facebook. Sí, porque me perdí en la Video. parte. No tenga pena que siempre sube a Facebook, no hay problema. Por lo demás, ¿alguien está entendiendo esto?
o no lo ha entendido, mejor dicho, pero ya alguien me dijo que sí lo ha entendido, pero hay alguien que no lo ha entendido. Entonces nada más. Puede volver a repetirlo. Wow, otra vez todo, no, mejor decime que no entendiste. La parte de la división de las espermatogénesis, la homogénesis. Vaya, entonces te vamos a regresar acá. A esto. Vaya, vos ves de que te voy a poner casos, no sé, por los humanos para que después comprendan lo de la por sí mismo lo vas a comprender. Fíjate bien. Nosotros tenemos células somáticas que son 2N46. Significa que tenés 46, 2N quiere decir que dos filas de cromosomas homólogos. Por ejemplo, en las células de tu piel, en las células de tus huesos, en las células de tus músculos, en las células de tus intestinos, en todas tus células tenés 46 cromosomas. Una fila de cromosomas que provienen de tu papá y otra fila de cromosomas que provienen de tu mamá. Entonces, vos tenés 46 cromosomas. Pero hay unas células en tu cuerpo que se llaman espermatogonias. En el caso de las hembras, se llaman ovogonias. Resulta que en tus espermatogonias están en tus testículos y en el caso de las hembras están en los ovarios. Entonces resulta que hay un momento de la vida en las que esas espermatogonias comienzan a entrar en un proceso de meiosis. Y meiosis es la reducción del número de cromosomas a la mitad. Quiere decir que en tus espermatogonias que están en tus espermatozoides ya entraron en un proceso de división cuando empezaste tu pubertad, que estabas como de unos 9, 10 años. Hay unos desde los 8, unos que hasta los 11 años, pero es cuando empezás a producir espermatozoides, los famosos sueños húmedos. Entonces ahí tus células, tus espermatogonias entran en meiosis, entonces se van a reducir a la mitad el número de cromosomas en las células hijas, se van a dividir esas espermatogonias y se van a formar espermatozoides. Y los espermatozoides ya no van a tener 46 cromosomas, van a tener 23. Y en el caso de las hembras sucede lo mismo. Desde que nacen como a los 6 meses comienza el proceso de nacimiento, a los 6 meses de nacimiento, y se para en la pubertad y se vuelve a reactivar cuando la hembra sale embarazada, y de manera tal que el número de cromosomas se reduce a la mitad y se forman los óvulos con 23 cromosomas. Entonces, se va a unir. Si se da la fecundación, se va a unir un espermatozoide con 23, se va a unir con un óvulo de 23 y van a ser un individuo de 46. ¿Por qué hace esto la naturaleza? Porque si no lo hiciera, si los espermatozoides tuvieran 46 cromosomas y los óvulos también 46 cromosomas, cuando se uniera, el individuo tuviera 92 cromosomas. Y eso ya no sería un humano, sería, ¿saber qué? Pero no sería un humano. Entonces, para evitar eso, la naturaleza inventó el fenómeno de meiosis, reducción del número de cromosomas a la mitad. Eso es lo que trato de explicar acá. Ahora, habiéndote explicado eso, tal vez comprenderás ahora que en las células hembras, a diferencia de los machos, la hembra tiene 32 cromosomas y el macho tiene 16. Y en el caso de los humanos no es así. Tenemos el mismo número de cromosomas, tanto las hembras como los machos. Tenemos 46 cromosomas en nuestras células somáticas y 23 en nuestras células sexuales. Por eso está que en las células somáticas de las hembras, que tienen 32 cromosomas, entran en meiosis y por una parte forman gametos que van a convertir en machos, pero sin que intervenga un óvulo, no que solo va a empezar a desarrollarse, es decir, por parte de la génesis y va a formar un macho. Pero en otro caso, hay un óvulo de 16 cromosomas que se va a unir a un espermatozoide y al unirse va a formar un individuo de 32 cromosomas que va a ser la hembra. Entonces, al fenómeno que está aquí arriba se le conoce como partenogénesis. Si vos ves, en este caso, solamente el mismo huevo madura hasta convertirse en macho. Pero si vos ves, en este caso, este óvulo se va a unir a un espermatozoide. El óvulo viene de la hembra y el espermatozoide viene del macho. Entonces, se van a unir para formar un individuo de 32 cromosomas. Esto es reproducción sexual. Y se van a formar acá exclusivamente hembras. Y en el caso de la reproducción asexual se forman exclusivamente machos. Un dato importante, la hembra entra en meiosis, el macho entra en mitosis. ¿Por qué? Porque el macho necesita que sus espermatozoides tengan el mismo número de cromosomas de sus células somáticas. Y dijimos acá que todos los machos van a tener células somáticas con 16 cromosomas. Entonces, acá el macho, todas sus células somáticas con 16 cromosomas. Entonces, por mitosis va a formar nuevos individuos también con 16 cromosomas. Recordar que en la meiosis el número de cromosomas se reduce a la mitad y en la mitosis el número de cromosomas se mantiene. Pregunta, ¿entendiste ahora?
Con estas ya 3 veces que explico, ¿entendiste ahora? Pues sí, ya entendí. Va, excelente, ojalá que también los demás hayan entendido, o si no, cuando vean el video lo van a tratar de entender. Pues bien, entonces, ese era un caso que me iba a detener bastante porque la partenogénesis a veces cuesta entenderla, pero yo espero que revisen el video y entonces lo van a comprender. Pues existe otro caso que se llama paedogénesis, y este caso, imagínense cómo es de complicado. Las larvas y las ninfas, que en reiteradas ocasiones les he dicho que son juveniles, y que por ser juveniles no tienen desarrollados sus órganos sexuales, resulta que hay casos en los insectos en los cuales las larvas y las ninfas ya son capaces de alcanzar su pleno desarrollo. Reproducción de larvas y ninfas antes de alcanzar su pleno desarrollo. Es decir, no se han desarrollado completamente, es decir, no se han convertido en adultos y ya se puede reproducir. Hay casos muy excepcionales dentro de los insectos. Significa que de lo que estamos hablando de la paedogénesis es que tanto algunos casos de larvas como algunos casos de ninfas ya tienen desarrollados sus órganos sexuales. Y como quien dice en lenguaje popular, chiquitos, están chiquitos, son unos niños y ya se pueden reproducir. Eso es la paedogénesis. ¿Cuáles son las características de la paedogénesis? La hembra pone huevos, de eso se desarrollan larvas. Y las larvas no se transforman en pupa, sino que las larvas se alimentan dentro del cuerpo de la madre, se la comen, o sea, la devoran y salen y comienzan a hacer su vida independiente, no necesitan de la madre. Esa es una característica de las paedogénesis. Ahora que hemos hablado de los diferentes tipos de reproducción, hablemos de la actividad reproductiva, cómo se reproducen los insectos. Bueno, la cópula. Algunos se pueden aparear bajo el agua, otros durante el vuelo. Por ejemplo, las moscas, muchas veces quizás hemos visto que las moscas en pleno vuelo se andan apareando. Generalmente quien desempeña el papel activo es el macho. Cuando decimos papel activo significa que el macho anda buscando a la hembra. La hembra deja señales, ¿cómo se llama? En el ambiente y va regando feromonas y el macho detecta las feromonas hasta encontrar a la hembra. Para ello hace uso del ojo, de los ojos, de las antenas. Todo eso hace el uso de todos esos apéndices para poder detectar las feromonas que lanza la hembra. Recuerde usted que en un ambiente no anda un solo insecto, andan moscas, andan zancudos, andan mariposas, anda un montón de hembras de diferentes especies de insectos y cada quien lanza su propia feromona. Entonces el macho, entre ese montón de feromonas que andan ahí, tiene que distinguir a la de su especie. No se va a confundir, por ejemplo, un zancudo y se le va a ir a querer aparear con una hembra de mariposa. No se da eso en la naturaleza. ¿Por qué no se da? Porque la hembra de una especie ya lanza un tipo específico de feromona que el macho de su especie es capaz de detectarlo. Si no hubiera un entrecruce entre ellas, entonces la naturaleza para evitar eso, entonces cada hembra tira una feromona que el macho de su especie es el único que es capaz de identificar. La cópula, ¿cuánto tiempo dura? Puede durar fracciones de minutos, es decir, un ratito, pueden pasar incluso hasta varias horas. Se dan casos en los que se copula solo una vez y en otras pues se está repitiendo varias veces en cópula. Los machos, creo que una vez se los mencioné, que no tienen un solo pene, pueden tener, bueno, algunos tienen uno, pero otros tienen bastantes. Y esos penes pueden, no simplemente se trata de un tubo, sino que pueden tener ornamentaciones, pueden tener púas, garfios, ganchos, para adherirse bien a la hembra y que la hembra no escape. Entonces pueden darse esos casos. La fecundación, por su parte, cuando hablamos de fecundación es cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Eso es fecundación. Entonces puede ser externa o interna. ¿Cuál es la diferencia de la externa a la interna? O mejor dicho, ¿cuáles serían ejemplos? Nuevamente vamos a poner un caso que quizás casi todos lo conocemos. Probablemente ustedes han visto ligas de huevos de sapo en los ríos, lagos. ¿Han visto las ligas de huevos de los sapos? ¿Ya los han visto algunos? ¿Los conocen algunos? ¿Han visto las masas de huevos de sapo o de rana? ¿Los han visto algunos? ¿Los conocen? ¿Nadie ha visto nunca? Sí. Entonces, y como hoy que estamos con la generación de cristal, va sin ánimo de ofenderlos. No es mi intención ofenderlos, pero la generación de cristal ya no sale a ninguna parte porque debe enfermar, porque debe ensuciar. Entonces, y uno, en mi generación, como anduvimos en todo el montón de ríos,
conocimos todo eso. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes no saben ni de lo que les estoy hablando. Bueno, para los que no saben ni de lo que estoy hablando, les comento. En los ríos, en los lagos, ¿alguien quiere comentar? ¿Alguien encendió el micrófono? ¿Quiere hablar alguien? Bueno, se equivocó. Entonces, les decía que en los charcos, en los ríos, lagos, ahí hay unas grandes masas de huevos unidos por unas ligas, ¿verdad? Generalmente son de sapos, de ranas, y allí lo que se da es un ejemplo de fecundación externa. Quiero hablar sobre fecundación externa para que lo comprendamos en insectos. ¿Qué significa fecundación externa? Que el óvulo y el espermatozoide no se hunden dentro del cuerpo de la hembra, sino que afuera del cuerpo de la hembra. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los sapos? La hembra del sapo y el macho se unen, se aparean, se da un abrazo sexual que se conoce como amplexo, pero no hay penetración. En este caso de los sapos, no hay penetración. El macho no penetra a la hembra. Entonces, si se van al agua, simplemente se frotan y la hembra libera óvulos en el agua y el macho libera espermatozoides en el agua. Y en el agua se unen esos óvulos con esos espermatozoides y se forma el cigoto. Y permanecen unidos para que no se dispersen por una liga, por eso es como una masa de huevos. Eso es un ejemplo de fecundación externa. Ahora veamos el caso de una fecundación interna. Usted tiene, por ejemplo, una gata y un gato. El gato penetra a la gata y entonces internamente dentro del cuerpo de la hembra se une el óvulo y se une el espermatozoide. Y dentro del cuerpo de la hembra se forma el nuevo individuo. Ese es un ejemplo de fecundación interna. Entonces resulta que en los insectos hay algunos que pueden tener fecundación externa y otros que la tienen interna. Pero en el caso de la fecundación interna es la más moderna en términos evolutivos. Significa que antes, la mayoría de insectos se reproducía, se fecundaba de manera externa. Pero ya modernamente lo que más predomina es la fecundación interna. Ahora, ¿cómo puede ser el paso del espermatozoide del macho a la hembra? Puede ser de manera directa o también de manera indirecta. ¿Cuándo va a ser indirecta? Si el traspaso del espermatozoide es por medio de un espermatóforo. Usted está viendo acá un pescadito de plata, que ya le hemos dicho son los insectos más primitivos, fósiles vivientes, y él lleva aquí una bolsita. Esta bolsita contiene espermatozoides. El macho aquí produce esos espermatozoides y los va a poner en un lugar donde la hembra los va a recoger o los puede introducir con una pata. Ya veremos cómo hacen ellos. Veamos aquí detenidamente. Puede presentárselo a la hembra y la hembra lo recoge y se lo lleva. También puede colaborar con ella en el acoplamiento del espermatóforo. Entre los dos le está ayudando a acoplarse el espermatóforo. Recuerde que el espermatóforo es una bolsa que contiene espermatozoides. Puede incluso introducir el espermatóforo en el cuerpo de la hembra y el macho. Lo puede introducir con las patas. O lo puede colocar en algún lugar por donde pasa la hembra, es decir, un lugar estratégico, para que la hembra lo pase recogiendo y se lo lleve. Así es de complicada la forma de transferencia del esperma de manera indirecta. ¿Qué quiere decir indirecta? Que en este caso no hubo penetración del macho en la hembra, sino que el macho dejó por ahí los espermatozoides o el macho le pudiera introducírselos. Esto no quiere decir que sea fecundación externa. Este es un caso de fecundación interna, porque finalmente los espermatozoides llegan al cuerpo de la hembra, solo que llegan de manera indirecta. La fecundación directa, en el caso de que ambos ejemplares copulen. Y entonces, internamente el macho coloca los espermatozoides en la hembra. Esa es una inseminación directa. Cada una vez que las hembras se recogen el espermatozoide, ya sea de manera directa o indirecta, entonces se da la fecundación de los óvulos. Pero fíjense que también hay un fenómeno bien interesante en los insectos, que la hembra puede almacenar el espermatozoides en unas cápsulas que se llaman espermatecas. Es decir, la hembra, el espermatozoide que recibe, los puede guardar allí en una bolsita que se llama espermateca y ella las puede usar posteriormente cuando ella lo desee. Pueden incluso almacenar para varias ocasiones de diferentes machos para
diferentes casos. Son situaciones bien complejas que se dan en insectos y nada que ver con lo que se da en humanos. Cuando hablamos de cuáles son las especies que mejor se han adaptado, son aquellas que tienen una cópula, es decir, hay una transferencia directa de espermatozoides, y eso garantiza pues que la reproducción se dé exitosa, porque la forma esa de manera indirecta y también la fecundación externa no necesariamente garantiza que la reproducción haya sido exitosa. A manera de ejemplo, menciono aquí el caso de unos animalitos que se llaman efímeras, son moscas de maíz, así les llaman, aquí no hay en el país, pero en otras partes salen. Ellas salen allí, vuelan y todo, copulan con el macho, y una vez que han copulado, ella inmediatamente se le desarrollan los cigotos y los dejan en el agua y ella muere. Por eso es que son efímeras, tanto machos como hembras mueren, y por eso les llaman efímeras. No duran mucho tiempo. Inmediatamente que se convierten en adultos, copulan, ponen los huevos y mueren, pues se llaman efímeras. Hasta el momento hemos hablado sobre copulación, sobre fecundación. Ahora vamos a hablar sobre cómo es que las hembras ponen los huevos. Bueno, puede ser que los pongan al nomás copular o puede pasar cierto periodo de tiempo, horas o días, mientras se desarrollan los huevos y después los van a poner. La hembra para colocar sus huevos no los va a colocar en cualquier lugar, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos. Que el lugar sirva de refugio para proteger sus huevos cuando nazcan la larva o las ninfas, o también que cerca de allí haya comida suficiente para que el animalito pueda sobrevivir. Entonces hay hembras que los escogen de poner de manera aislada y hay hembras que los escogen poner en grupo. Entonces ya si ha decidido poner los huevos, entonces puede ser de varias formas. Los puede poner flotando en el agua, sobre animales, plantas o rocas. Veamos este caso bien interesante. Esta es una chinche, este es un macho. Y entonces la hembra ha colocado los huevos encima de él, en el lomo del macho, ¿verdad? ¿Y por qué los coloca acá? Para cuidarlos de un depredador. El macho, si llega un depredador, se va a enfrentar al depredador de manera tal que no le vayan a comer a sus futuros hijos. También puede ponerlos en unas estructuras que se llaman otecas, que son las que colocan, por ejemplo, las cucarachas. Estos no son huevos de oteca, son cajas conteniendo una gran cantidad de huevos de cucarachas. ¿Por qué lo hace? Porque esto lo protege contra depredadores, contra parasitoides, etc. A veces no le resulta efectivo. También en cadáveres que están descompuestos, en el interior de otros animales, también dentro del tejido de la planta o sobre las hojas, por ejemplo, en este caso, que los han puesto sobre las hojas. Así es que esa es la forma como los insectos pueden poner su huevo. Ahora, hay formas en las cuales el insecto puede ponerlo él solo, o la hembra poner su huevito ella sola sin hacer la bulla, pero hay veces que se reúnen cientos de miles, millones quizás, y forman unos grandes enjambres y hacen una gran locura y ahí las hembras están poniendo los huevos. Estas son el ejemplo de las moscas que mencioné anteriormente, son las efímeras. Se congregan en millones de individuos sobre lagos y ríos para reproducirse. Son millones, se andan aquí haciendo la danza de la reproducción y ponen sus huevos y mueren. Así es que aquí va a haber usted un montón de cadáveres de estos organismos. Y son millones los que se usan, bien escandalosos. Pero hay otros que no, ha callado la boca, la hembra pone sus huevos y se va. Resumen de la clase esta, la mayoría de insectos tienen sexos separados y para reproducirse tienen que aparearse. Sin embargo, existen especies partenegenéticas y hermafroditas. Las células sexuales se reproducen dentro de un sistema reproductor, siempre en el estado adulto, aunque pueden haber especies neoténicas. Estas especies neoténicas es cuando las larvas y las ninfas son capaces de reproducirse. Las células sexuales se pueden unir de dos maneras: a través de la búsqueda, hallazgo e introducción de un espermatóforo y también por inseminación. Y eso involucra olor, sonido, estímulos visuales, identificación del sexo opuesto, danza, oferta de alimentos, monta prolongada, etc. Los insectos que oviponen en gran número de huevos son menos cuidadosos.
Es decir, hay hembras que ponen un montón de huevos, entonces no andan cuidando mucho sus huevos, pero hay otras que ponen poquito huevos, entonces los cuidan más. ¿Por qué en el primer caso no los cuidan? Saben que son un montón y que de esta manera ese montón no todos van a sobrevivir, pero algunos sí lo van a hacer. En cambio, aquellas que ponen poquito huevos deben garantizar que sobrevivan la mayoría de los poquitos huevos que ha puesto, porque ha puesto pocos. Así es que ellas son más cuidadosas con sus huevos. En ocasiones el proceso de reproducción puede alejarse de lo normal. Es decir, se dan casos sorprendentes, por ejemplo, la paedogénesis o neotenia, mediante el cual los estados juveniles, las larvas oníferas ya son capaces de reproducirse. También se dan casos de polioembrionía, mediante el cual en el huevo puede haber más de 2 embriones, 2 o más embriones, y se da el sorprendente caso de la viviparidad. Es decir, la hembra en vez de poner huevos, pare al individuo. Ejemplo, los pulgones. Hasta aquí llega la primera clase de este día. Preguntas. Recuérdense, hemos hablado sobre cómo se reproducen los insectos. Ya vimos que es bien complicado porque existen diferentes formas dependiendo de la especie. Nada que ver con el caso de los humanos, ¿verdad? Es una reproducción sexual y ya, en cambio en los insectos es bien complicado. Es bien complicado. Incluso hay especies que de chiquitos ya pueden reproducir, son los neoténicos. Hay otras que nomás se reproducen, se mueren, etcétera. Hay otros que el macho no introduce los espermatozoides, no que hace una bolsa. Los espermatozoides los anda queriendo depositar allí, que la bolsa se llama espermatóforo. Es bien complicado. Así que como hemos hablado bastante de reproducción, supongo que hay bastantes dudas. Entonces aquí estoy escuchando cuáles son sus dudas o algún aporte que quieran hacer que ustedes conozcan sobre este caso. Escuchamos aquí quien quiera participar. ¿Quieren participar? Le voy a preguntar a Ángel Gabriel si tiene algún comentario sobre la clase de este día, algo que le haya impresionado, algo que no entendió. Le escuchamos, don Ángel Gabriel. No, pues todo bastante claro, ingeniero. Pues comentar pues de que algunos de los tipos de reproducción no los conocía antes, ¿verdad? Y pues ahora ya tenemos un poco más claro sobre cómo se reproducen los insectos, ¿verdad? Y toda la diversidad de reproducción que hay en ellos. Excelente participación. Nada más le preguntamos a Carlos Daniel y terminamos esta primera clase. Don Carlos Daniel, ¿algo que usted quiera aportar? No, todo está bien, licenciado. Bueno, entonces pasamos a la segunda clase de este día porque les dije que iban a ser 2 y esta es la última clase para el primer examen. Entonces, la clase que veremos a continuación se llama Origen y Evolución de los Insectos. Al final hablaremos sobre la adaptación de los insectos. Está bien relacionado a estos dos temas. ¿Cuál es el supuesto origen y cómo han evolucionado los insectos? Veamos. Hoy hablaremos acerca de cuándo aparecieron los primeros insectos, cómo eran los primeros insectos, qué factores contribuyeron a su evolución, qué es la coevolución. Hablaremos también sobre mimetismo y sobre eclipses. Empecemos. ¿Cuándo aparecieron? Miren, lo que vamos a hablar ahorita son suposiciones, son hipótesis, así es que no vamos a dar por cierto que así sea. Pero por el momento son las hipótesis que existen. Aquí tenemos un gran árbol genealógico y estamos viendo que todos los animales a parecer nos originamos de un protista. Un protista son organismos unicelulares que tienen características propias porque son heterótrofos y supuestamente a partir de ahí nos originamos todos los animales. Miren, en la rama por la cual llegamos nosotros de los celomados aparecen los protostomados y aparecen los vertebrados, que es donde estamos nosotros. Pero en la otra rama están los artrópodos. Y los artrópodos se dividen en insectos, sin pie, mil pie, etc. Así rápidamente un árbol evolutivo acerca de dónde se originaron los insectos. Pues para saber de dónde vienen estos regados, estos jodiditos de los insectos, vamos a hablar de los artrópodos y sus parientes. Hay parientes de los artrópodos que son de otro filo y se parecen bastante a ellos, entonces se supone que de por ahí viene. Por ejemplo, hablamos de los onicóforas y de los anélidos. Los onicóforas son unos animales que viven en los pantanos y los anélidos ahí encontramos la lombriz de tierra. Pues resulta que se han hecho estudios y en donde esos estudios demuestran que existen afinidades parecidos, algunas características entre el desarrollo de los anélidos, de los onicóforos y de los artrópodos, como que se hayan cosas comunes entre ellos. Entonces eso permite suponer que como que se están emparentados. Entonces por ahí apareció en 1935 un señor que se llama Snodgrass,
Y es importante mencionarlo que hasta el momento no ha habido otro que rebata, desde 1935 no ha habido otro que rebata esta teoría. Él propone que los artrópodos, los insectos, provienen del grupo de los gusanos marinos y de las lombrices de tierra, Phylum Annelida, o puede ser que provengan de los Onychophora o peripatos, que son estos que están aquí. O bien dependen de estos, o bien dependen de estos otros, según Snodgrass. Y él plantea una teoría en 5 etapas. Plantea que originalmente habían animales con estas características, mediante el cual el estado más primitivo es un gusano, simplemente un gusano cilíndrico que tiene una caparazón, no tiene patas y tiene un sistema digestivo que se extendía a lo largo de todo el cuerpo. Un gusano cilíndrico como cualquier otro. Y resulta que tenía una parte que se llama prostomio y otra que se llama boca. Resulta que para él este organismo evolucionó y el prostomio fue desarrollándose y se le formaron unos órganos sensoriales capaces de percibir la luz, que fueron ojos primitivos. También antenas y un par de apéndices móviles en la parte central que ayudan a moverse en tierra firme. Básicamente, él nos está diciendo que este animal fue desarrollando y que el prostomio empezó a formar antenas, a formar ojos. Ahora, con el tiempo fue evolucionando más y se le fueron desarrollando patas y esas patas desarrollaron principalmente las delanteras. Algunos segmentos del cuerpo ya no se ocuparon, por ejemplo, el primer segmento se atrofió, en el caso de la cabeza, el segundo segmento se formó mandíbula y el tercer segmento formó maxila. Recuerden, una vez les dije que MD era mandíbula y MX era maxila. Y el cuarto segmento supuestamente formó un labio. Finalmente llegó a un insecto con esta forma que actualmente lo conocemos. Miren, yo no voy a dar énfasis en esto, solamente esta es información, no es para que esto va a salir en el examen, esto no le va a salir en el examen, nada más es una idea. Ve usted, para algunos primero fue un gusano, como lo ven ustedes aquí, simple, fue desarrollando una forma como de cabeza con sus apéndices, desarrolló patas, después esas patas crecieron más y se desarrollaron más las que están en la región que hoy conocemos como tórax, hasta que finalmente apareció un insecto tal y como lo conocemos ahora. Pero de esto no le vamos a dar mucha importancia porque realmente hasta el momento no está completamente claro si así fue o no fue, así es que no nos vamos a preocupar por ello. Así es que lo he mencionado nada más por conocimiento general, así que no se preocupe, esto no lo entiendo en el examen. Pero esto probablemente sí, porque hay pruebas que demuestran que los primeros insectos aparecieron hace aproximadamente 450 millones de años. Imagínese usted desde hace cuánto aparecieron los primeros insectos. En un periodo que se conoció como Devónico en la era Paleozoico. Se supone que el Devónico era así, lleno de pantanos, plantas gigantes, etcétera. Aquí todavía no habían dinosaurios, no habían aparecido. Esto fue hace muchos miles de años. Y entonces por ahí apareció Alchaconata. Estos todavía existen, algunos por ahí. Son los famosos pescaditos de plata. Yo creo que tengo en el laboratorio uno, si no los conocen se los voy a mostrar. Miren, imagínense desde cuándo están esos pescaditos de plata y lo que han cambiado es muy poco, desde hace 450 millones de años. Este experimento le ha funcionado a la naturaleza de maravilla, porque imagínense todo lo que ha resistido. Estas especies han sobrevivido a glaciaciones, sequías, caídas de asteroides, etcétera, y casi no ha cambiado su forma, bien adaptados. Posteriormente aparecieron insectos con alas. Eso fue en el periodo carbonífero hace unos 300 millones de años. Y eran bien grandotes. Para que comparemos, mire cómo era una libélula en esos tiempos y mire cómo es un hombre. Y si yo le estoy diciendo esto, no es porque sea una única suposición, porque de esto sí hay pruebas. ¿Cuáles son las pruebas fósiles que se han encontrado? ¿Verdad? Y esos fósiles se les ha hecho la prueba de carbono y que demuestran que ya tienen sus varios millones de años. ¿Cuáles son esos fósiles? Para que los conozcamos algunos y no digamos que es mentira, veamos este. Hay unas rocas por ahí, creo que es en Europa, encontraron esto. Es una libélula, obviamente. Y es grandotota, imagínense, grandísimo. Si usted tiene sus dos brazos, casi de ese tamaño era la extensión alar de estos insectos. Usted se pregunta, bueno, ¿y esto es una libélula? Era una libélula enorme.
Y en otras partes también se han encontrado fósiles, no completos como este, pero se han encontrado pedazos de ala y todo eso. Y usted también se está preguntando, bueno, ¿y cómo quedó ese fósil ahí? Probablemente este animalito andaba choteando, visitando a la amiga por ahí, dejándole unas flores por ahí, cuando probablemente haya sucedido algún cataclismo. Probablemente con un volcán en erupción, entonces quedó atrapado y quedó conservado. Probablemente en una nube de cenizas, como sucedió en esta ciudad ahí en Italia, donde estalló el volcán, o como sucede en El Salvador, ahí en las joyas de Serén, que están intactos todavía algunos granos de maíz. Entonces, todos esos fenómenos a veces como quien dice, les vamos a guardar esto a las futuras generaciones para que vean de dónde venimos, ¿verdad? Entonces, les explicará por qué existe esta gran libélula pegada ahí en una pared en algún lugar de Europa. ¿Por qué eran tan grandes? Porque ahora ya no hay. Entonces, simplemente procesos evolutivos. Es el insecto con alas más grandes, debería decir aquí. No aparece. Antiguo conocido. Y hay otros pedazos también de fósiles que se han encontrado, pero solo pedazos, por ejemplo esto. Solamente se han encontrado pedazos de alas enormes. Así que así eran las libélulas en esos tiempos enormes, hace 300 millones de años. Pero hace 280 millones de años, la Tierra vivió unos cambios bien drásticos, debido al clima, sequías, inundaciones o frío o extremadamente seco. Tras un complejo de situaciones venía otro. Parece ser, sin ánimo de afligirlos o de asustarlos, pero parece ser que a esa era nos estamos encaminando poco a poco. No sé si lo vamos a ver nosotros en nuestra generación o las próximas generaciones, pero parece que nos dirigimos a cambios climáticos drásticos. Pueden ser dentro de 50, 100, 500 años, dentro de 50 años, no sé, pero algo va a pasar en la Tierra en los próximos años, probablemente. No estoy asustándolos, pero son cosas naturales que dan. Pues resulta que hace 280 millones de años, en ese momento, obviamente, algunos animales no iban a cambiar esos grandes cambios y entonces hubieron una gran extensión de organismos. Pero la naturaleza es así. La naturaleza quita algunos para poner a otros. Y hay otros que se mantienen, como ese pescadito de plata que les mencioné. Este jodido se mantiene, casi no han cambiado. Pero hay otros que no se adaptan y entonces cambian. Así es que aparecieron los primeros insectos modernos hace unos 230 millones de años, en la era Mesozoica. Aquí sí, ya están los dinosaurios. Todavía el hombre no existía, todavía no. Pero ya aparecieron todos esos insectos que hoy conocemos. Y si los conocemos ahora, significa que sobrevivieron a los cataclismos que hubieron acá. Lograron sobrevivir. Y aquí tenemos especies de un insecto, una mosca que se llama Quiromónido. Ahí quedaron por la acción de alguna cuestión de lava o algo por en ámbar que emiten los árboles, probablemente. Ahí quedó atrapado. Se les ha hecho el prueba de carbono y esa edad tienen. Ya no existen este tipo de organismos actualmente. Ya no existen estas especies, existieron en un momento. Se parecen a las actuales. Observen, este es un saltamonte. Tiene más de 100 millones de años y ahí está. Entonces, miren, estas libélulas ya son como las que conocemos actuales, ya no las grandotas, ya son como las que conocemos, ya dejaron de existir las grandes, ya solo están predominando las que conocemos actualmente. Es una especie como de zancudo, ya no existe, existieron en un momento, ya no hay. Y hay otros que quedaron en ámbar. Yo que anteriormente les mencioné el término. Que el ámbar es una resina que utilizan los árboles cuando son atacados por insectos, hongos o bacterias. Como cuando le sale como una mielita a los árboles. A veces es una enfermedad, pero a veces es una resina. Y ahí quedaron atrapados algunos insectos y esto ha permitido estudiarlos porque quedaron casi en su forma completa. Observe esto. Estos animalitos tienen millones de años y han quedado ahí preservados como eran en ese tiempo, bien momificados. Algunos de estos ya no existen actualmente. ¿No? Ahí quedaron atrapados, estos son famosos fósiles. Para que tengamos una idea de cómo aparecieron los seres vivos en los periodos geológicos, aquí estamos hablando del Paleozoico, que es lo más antiguo que se conoce. El primer periodo fue el Devoniano, después el Carbonífero, después el Pérmico. Esto fue en el Paleozoico.
Después aparecieron por ahí los dinosaurios, que estamos en el Mesozoico. Hubo un Triásico, un Jurásico y un Cretácico. Actualmente nosotros vivimos en el Cenozoico. Estamos en el Cenozoico y estamos en el periodo cuaternario. Superamos el terciario y estamos en el cuaternario. Así que usted, si le preguntan, mira, en términos evolutivos, ¿en qué momento estamos? Usted dígale, estamos en el periodo Cenozoico cuaternario. Entonces ahí lo van a decir, ay, estás en la jugada, vas a ver de evolución. Claro que sí, usted dígale, estamos en el Cenozoico, en el cuaternario. Y mira, ¿y los dinosaurios en qué momento aparecieron? En el Mesozoico. ¿Por qué desaparecieron? Les cayeron, unos dicen que solo fue una pedrada que cayó del cielo, otros dicen que fue un montón de piedras que cayeron del cielo, como quiera que haya sido, eso se los llevó. ¿Ah? Y antes de los dinosaurios aparecieron otro tipo de organismos que de ellos casi ya no hay, son pocos los que hay. De entre los pocos representantes que hay, encontramos a unos insectos que son los pescaditos de plata. El humano apareció en el cuaternario. Quiere decir que en la edad genealógica nosotros somos bien jóvenes. Somos de las especies más nuevas que han existido sobre la faz de la Tierra y ha transformado el hombre todo. Ninguno de los animales que existió en estos millones y millones y millones de años fue capaz de manejar la Tierra a su antojo. El humano sí lo ha hecho, ha construido ciudades, ha perforado en la Tierra, se ha metido a los océanos. Bueno, hemos hecho de todo, incluso hasta se ha ido más allá de la Tierra al espacio. Ninguno de todos estos, ni licuados, tuvieron la capacidad de poder hacer lo que el hombre hace actualmente. Bien, ahora hablaremos sobre cuáles son los mecanismos de adaptación de los insectos. Pero antes, obviamente, también tengo que parar un minuto para preguntarles si quieren discutir acerca de cómo han evolucionado los insectos. ¿Alguna pregunta acerca de cómo han evolucionado los insectos? ¿Les parece interesante eso de cómo el clima puede acabar con las especies? Hay pruebas de ello, de cómo el clima ha acabado con las especies, pero al hacerlo también la misma naturaleza permite que surjan otras. ¿Un comentario? Bueno, entonces no hay comentario, entonces continúo. Hablaremos sobre los diferentes mecanismos de adaptación de los insectos. El primer término que discutiremos es el de la coevolución. Anteriormente he hablado sobre la evolución, cómo los organismos han venido evolucionando, es decir, transformándose y adaptándose al medio. Pero también existe otro término, coevolución. En este caso lo vamos a leer como está allí, lo vamos a ir leyendo despacio. Estamos hablando en este caso de una selección natural recíproca entre dos o más grupos de organismos. ¿Qué significa esto? Una relación recíproca. Que si uno hace una cosa, el otro va a hacer otra, ya sea para adaptarse o para contrarrestar. Eso quiere decir que entre estos grupos de organismos se originan o se generan relaciones ecológicas, pero no se produce ningún intercambio de información genética. Es decir, un individuo no se mezcla con otro en términos genéticos, no hay cópulas ni nada de eso, pero sí están relacionados en términos ecológicos. Veamos ejemplos. Entre muchos insectos que se alimentan de plantas podemos encontrar algún tipo de ejemplo. Por ejemplo, algunas producen insecticidas que se les llama insecticidas naturales, y como ejemplo tenemos los alcaloides, y entonces los insectos responden a ese comportamiento de la planta produciendo agentes toxificantes. Me explico de la siguiente manera. Algunas plantas producen veneno contra ciertos insectos, para que cuando estos insectos lleguen y empiecen a atacarle, el insecto se muere. Entonces el insecto responde produciendo agentes detoxificantes. ¿Qué quiere decir detoxificantes? Agentes químicos que destruyen el veneno o lo inactivan, de manera tal que ese veneno que produce la planta ya no les genera ningún problema a ellos. Eso es un ejemplo de coevolución. ¿Y qué hemos dicho que era evolución? Una selección natural recíproca entre dos o más grupos de organismos. Si dijimos entre dos, entre una planta y un insecto, entre los cuales se generan estas relaciones ecológicas. ¿Cuál es la relación ecológica allí?
que la planta trata de defenderse del insecto tirándole veneno, desarrollando veneno, y que al comerse los insectos se muera, pero el insecto responde desarrollando agentes químicos que detoxifican, es decir, que le quita o que inactiva el poder de esos venenos. Se debe tener en cuenta que en este caso no hay intercambio de información genética, es decir, la planta no se va a intercruzar con el insecto para intercambiar material genético. Eso sí debe estar claro. Tenemos también otro tipo de ejemplos. Esta planta todo el mundo la conoce. Son ejemplos de acacias y que tienen unas grandes espinas, pero tienen huecos en la base de las hojas que secretan néctar. En esta base de las hojas se secreta néctar. No sé por dónde se secreta néctar esta planta, después ustedes la han visto. Y ese néctar, llegan ahí las hormigas y beben de ese néctar. Más bien esta planta produce néctar para que lleguen hormigas. ¿Y qué persigue esta planta con que lleguen hormigas? Que la defiendan de herbívoros. Es decir, que la defiendan de organismos que se la quieran comer a esta planta. Pueden ser pájaros, pueden ser insectos, pueden ser otro tipo de organismos. Entonces, al haber hormigas, prefieren no atacar a esta planta, porque las hormigas son bravas. Entonces, aquí se establece un tipo de relación en la cual ambos se benefician, la planta y el insecto. Este es un tipo de coevolución. Además, podríamos mencionar que la evolución como tal ha conducido a que muchos animales también empleen cierto tipo de técnicas que les permitan pasar desapercibidos frente al ataque de los depredadores. O simplemente los ahuyentan, hacen que los depredadores les tengan miedo. Ese es otro tipo de coevolución. Podemos hablar de 3 casos: el mimetismo, el aposematismo y también la crisis. Veamos el primer caso del mimetismo, del aposematismo, quiero decir. Vamos a empezar con el aposematismo. Aposematismo significa señal de advertencia. Y esto es simplemente que el animal presenta ciertas características que hacen que los demás animales le tengan miedo. Por ejemplo, los colores, la combinación de colores. Muchos animales al ver esa combinación de colores asumen que es peligroso. En la naturaleza debo decirles que hay colores, combinación de colores que indican peligro, que indican precaución. Los animales reconocen ese tipo de combinación de colores y mejor se alejan. Lo tenemos, por ejemplo, en las culebras. En las culebras se mezclan los colores blanco, rojo y negro que indican peligro, también con el amarillo. No en todas, por supuesto, pero algunas tienen esas coloraciones y están diciéndole peligro a cualquiera, ¿verdad? Y en los animales nosotros vemos esa combinación, por ejemplo, en las abejas, ese color amarillo, ¿verdad? Ese color amarillo, inmediatamente nosotros decimos, uy, una abeja, una avispa. Normalmente un animalito que tenga esas franjas amarillas con blancas o mezcladas con negras, inmediatamente decimos, esa es una abeja. Y si decimos que es una abeja o una avispa, uy, quita eso, apártate de ahí, te va a picar. Entonces sabemos que pueden ser peligrosas. Eso se llama aposematismo, señal de advertencia. Con solo que veas el color del animal ya decís, uy, este es peligroso. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría de depredadores asocia los colores chillones, el naranja, el amarillo y el negro, con veneno o con otras propiedades desagradables. Por ejemplo, aquí está el avispón llamado Vespa cabro, que si te pica duele porque tiene un veneno bastante doloroso, bastante poderoso. Pero esta abeja de nada le sirviera que tuviera ese veneno bien potente si no avisara que es venenosa. Ella le avisa a todos los animales e incluso a nosotros. Nos dice, hey, soy venenoso. Si te me acercaste, voy a entrar veneno y a ver lo que te va a pasar. Entonces, eso se llama aposematismo. Y si aún así vos la querés agarrar, ya sabes lo que te va a tocar. Y dudo que un humano quiera agarrar una abeja así por así, no es más que este loco va a quedar en un montón de abejas y se le vayan encima todas, porque de nivel estas liberan feromonas que llaman a otras que también atacan. Se llama aposematismo. En los animales hay un fenómeno que se llama mimetismo que acompaña frecuentemente al aposematismo. Aposematismo ya dijimos que son señales de advertencia que algunos animales emiten. Pero también en los animales se da el mimetismo, que generalmente está ligado al aposematismo. ¿Qué es el mimetismo? El mimetismo no es más que
la habilidad de ciertos seres vivos que poseen para asemejarse a otros seres de su entorno, para parecerse a otros seres de su entorno, con los cuales generalmente no guardan ninguna relación, pero también buscan asemejarse a su propio entorno y de esa manera obtienen alguna ventaja. Entonces, ya que estamos hablando de mimetismo. Y existe el mimetismo batesiano, mediante el cual especies que son inofensivas aparenta que son bien peligrosas, aunque sean inofensivos. Por ejemplo, aquí está una que se llama Milesia undulata. Esta es una mosca. Esta es inofensiva, pero usted al verla en el campo, ¿usted qué va a pensar que es? Va a pensar usted, uy, es una abeja, y mira qué grande, me la aparto, me la mejora y la dejo. Entonces aquí esta abeja está haciendo uso del aposematismo, mezclado con mimetismo, porque está mimetizando a una abeja y está utilizando colores chillantes para que usted diga, esta es peligrosa. Así es que para poner la clase bonita vamos a preguntarles cuál es la abeja. Llamémosla a esta A y a este llamémosle B. Pregunto, ¿cuál es la mosca? ¿La A o la B? Usted me dice, ¿cuál será la mosca? ¿La A o la B? La A. Esa es la mosca. ¿Están de acuerdo los demás que la A sea la mosca? Sí. Sí, la A es la mosca. ¿Y por qué creen ustedes que la A es la mosca? Por Por muchas el cosas. aparato Por los vocal. ojos compuestos que tiene. ¿Por qué me dijo? Por los ojos compuestos que le echan de ver Exactamente, los dos compuestos. Pero fíjese bien, usted me lo están diciendo aquí porque lo estoy poniendo en una imagen. Pero si estas animalitas estuvieran en una planta, usted no va a tener chance de acercárseles para ver cómo son sus ojos. Usted va desde lejos va a decir, uy, esa es una abeja. ¿Y por qué desde lejos usted va a decir que es una abeja? Porque no tenemos paja, así sería. ¿Qué le haría a usted pensar que probablemente sea una abeja? Por el color. Por los colores, ¿verdad? Y los colores son chillantes, usted dice, usted no va a andar preguntando, no, hombre, esta no es, porque qué tal si lo es. Entonces, inmediatamente se aleja, ¿verdad? Perfecto. Bien, entonces hablamos, este es el mimetismo, habíamos hablado de mimetismo batesiano. Especies inofensivas adoptan el aspecto de otra peligrosa, pero también existe el mimetismo mülleriano. Este es un poco más complicado y lo vamos a explicar más despacio. Vea bien, dos o más especies con ciertas características peligrosas que no se encuentran emparentadas, es decir, que no tienen nada que ver, son especies diferentes, pero que comparten uno o más depredadores, es decir, hay depredadores que las comen a las dos, entonces ellas han logrado mimetizar las señales de advertencia respectivas. Una le ha copiado a las otras sus señales de advertencia, como quien dice, un insecto que se llame María y otro que se llame Mario. María le ha copiado a Mario y Mario le ha copiado a María sus señales de advertencia. Ambas son peligrosas, pero cada una de ellas copia a la otra especie y eso la vuelve todavía más peligrosa. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos unas ninfálides que pertenecen, que son de la subfamilia Danainae y una de la familia Limenitidae. Limenitidinae. Observe usted que usted puede decir que es la misma mariposa, pero observe realmente, véala de cerca y se va a dar cuenta que no. ¿Nota las diferencias entre una y la otra o cree usted que es la misma? Observe bien. ¿Creen ustedes que es la misma o notan que hay diferencias? ¿Qué diferencias notan? un pequeño patrón de círculos amarillos en el A y en el B Ajá. no hay. Ajá, observe acá, mire aquí cómo son y mire aquí cómo son. Ah, pero uno porque lo estoy viendo despacio. Pero fíjese que estas animalitas son comidas por pájaros. Y los pájaros no les gusta porque son amargas. Entonces, una de ellas es amarga. Entonces, un pájaro no va a andar viendo si la otra no lo es y solamente está mimetizando a la otra. De lejos va a creer que es la misma, ¿sí o no? Si usted ve la de lejos, va a pensar que es la misma. Aquí uno diferencia que no son iguales porque la está viendo despacio. Pero ya en el campo uno las va a ver iguales. Si es que, por ejemplo, en este caso, la virrey imita la coloración tóxica de la monarca. Una de ellas es monarca, esta es la monarca y esta es la viceroy o virrey. Entonces,
La virrey imita la coloración tóxica de la monarca. Esta es venenosa, pero ambas tienen mal sabor para los depredadores. Ambas son amargas para los depredadores, pero esta, aparte de que es amarga, también es venenosa. Entonces esta imita a esta para que los pájaros digan, esta es venenosa y amarga, y esta también es venenosa y amarga. Las dos las tienen por venenosa y amarga. Sin embargo, una de ellas nada más es amarga, no es venenosa. Pero el pájaro cree que es venenosa. Bien, entonces también existe el automimetismo. Aquí es como una forma de engaño, wow, que los animales engañan a los depredadores para que el depredador se alucine y en esos minutos él escapa. Por ejemplo, aquí tenemos esta mariposa que está acá. Usted probablemente ya la ha visto, que internamente tienen o externamente tienen una forma como de ojos. En la oscuridad nosotros la vemos en la luz, ¿verdad? Pero en la oscuridad otro insecto ve esto en la oscuridad, nosotros no. Pero esto se pone quizás como si fuera una gran discoteca, un gran foco de discoteca. Entonces el depredador, quise decir un depredador, no un insecto, no es un depredador. Puede ser un murciélago, puede ser un pájaro, o cualquier otro depredador, o una lechuza. Entonces al verlos se alucina y cierra los ojos, y cuando cierra los ojos, esta aprovecha para escapar. Entonces los animales nocturnos no tienen estas coloraciones por gusto, son por algo, para asustar a los depredadores. Entonces, simplemente el depredador se choquea un rato, utilicemos la palabra choquear para ubicarnos en el contexto coloquial. Entonces cierra los ojos un momento, y entonces, no es que lo cierre, ¿vale? Los insectos no pueden cerrar los ojos, pero no tienen para cerrar, pero de alguna manera los colapsa. Es como si fuéramos humanos y cerráramos los ojos. Así les pasa a los insectos. Repito, ellos no pueden cerrar los ojos. Entonces, ellos se les complica todo porque esa gran luz los deja aturdidos, y la mariposa aprovecha para escapar. Si se trata de un insecto que va a comer a otro insecto, puede ser también que sea un pájaro, puede ser que sea una lechuza u otro tipo de organismo que se quiera comer a la mariposa. Entonces, si se trata de un pájaro, ellos tampoco pueden cerrar. Creo que la lechuza sí lo puede hacer, cerrar los ojos, pero la rata no creo que quiera comer esta, pero puede ser cualquier otro animal que la quiera comer. Cuando ven esa luz, se alucinan, y el momento son segundos que esta mariposa ocupa para poder escapar. La crisis o camuflaje. En este caso es el fenómeno, lo voy a leer despacio, bien despacio lo voy a leer, fenómeno por el que un animal presenta adaptaciones que lo hacen pasar desapercibido a los sentidos de otros animales. Lea eso, por favor, despacio, voy a leyendo despacio, por favor. Te lo voy a acercar por si no lo alcanza a leer. Léalo, por favor. Miren, estamos hablando de crisis o camuflaje. Muy bien. ¿Notó algo extraño usted en la diapositiva que le presenté anteriormente? ¿Qué notó? ¿Observó algo? ¿Me cuenta usted si observó algo? Sí, se ve ahí un animalito que está en la hoja. Okay. Va que sí, va. Si no, a quien no lo logró ver, observe. Por eso le dije que le iba a ver despacio, se lo puse aquí con lupa, porque guache, mire. Si no lo vio, se le enganchó, mire, aquí está. Mire, recuerde que lo estamos viendo con lupa, pero ¿qué tal si usted va caminando por ahí por una hoja? Usted no va a detener a ver si aquí hay un animal, usted va a caminar y no se va a percatar. ¿Me entiende? Y aquí está el animal, mira. Entonces, eso se llama crisis o camuflaje. ¿Cuál es la diferencia entre mimetismo y crisis? La diferencia está en que en el mimetismo un ser vivo se asemeja a otro de su entorno, mientras que en la crisis el ser vivo se asemeja al propio entorno donde vive para asegurar su supervivencia. Es que cuando hablamos de mimetismo, cuando un ser vivo se asemeja a otros. En la crisis el ser vivo se asemeja al propio entorno. Por ejemplo, puede parecerse a una hoja, parecerse hasta una piedra se puede parecer ahí, dependiendo. Veamos los siguientes diapositivos que usted me va diciendo. ¿Es mimetismo o camuflaje lo que usted está viendo en este momento? ¿Mimetismo o camuflaje? Camuflaje. Lo observa porque sí está. Y en este caso,
Camuflaje. Imagínense, mire, ve, ¿no le parece sorprendente? Esta es una hoja seca, prácticamente eso es. Mire cómo ha camuflajeado, cómo se ha parecido al entorno, hasta las venas y todo, hasta como si le han comido otros insectos, se le dice, para sobrevivir. Entonces, si aquí pasa un pájaro, va a creer que es una hoja y no se la come. ¿Y esto qué es? Mimetismo. Ah, pero aquí estamos combinados con ¿qué? Con aposematismo. Se recuerda que hablamos de los colores chillantes. ¿Y esto qué es? Camuflaje. Y en este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que una se llama Heliconius numata y la otra se llama Melinaea neme. Son dos especies diferentes, pero parecidos. Por algo se parecen. Están compartiendo parecidos. ¿Qué será esto? ¿Qué fenómeno? ¿Cómo digo que se llama este fenómeno? Cuando dos especies diferentes se parecen una con la otra. Mimetismo batesiano, parece. Bueno, llegamos al fin de la presentación. Entonces, hasta aquí va a ser el material para el primer examen. Hasta aquí llegamos al material para el primer examen. Hasta la clase de este día. Ya la